Pues simplemente dar la bienvenida un día más, una sesión más a estas jornadas en las que la Escuela de Arte abre sus puertas para una actividad propuesta por la Alquería. Es un espacio bien interesante para explorar este tipo de cuestiones, de relaciones, de vínculos. En esta ocasión voy a ceder la palabra a Guillermo, que va a hacer la presentación y que nos va a contar con su verbo caribeño a quien tenemos el gusto y el honor hoy de escuchar en esta jornada. Así que con todos vosotros, Guillermo. Bueno, hoy estamos hablando de Mela García Pérez. Esto sí lo tengo que ver por lo es Mela. Para todo el mundo, Mela. Mela es una persona que es toda una referencia, por lo menos para nosotros los que la conocemos, en su sector y en todo, o sea, en la vida. El currículum, ya se lo decía, que es extenso, pero no lo voy a leer todo. Realmente lo tengo aquí para una referencia, pero el currículum de Mela dice muchas cosas, pero no lo dice todo. Dice que es ingeniera de camino por la de Granada, dice que comenzó su carrera profesional nada más y nada menos que en Brasil, que ha estado en proyectos civiles como industriales, dice también que ha estado en proyectos relacionados con el cambio climático, en África sobre todo, que es una tierra que a ella, las que la conocemos sabemos que le llama mucho, que es el lugar donde ella querría estar trabajando y aportando porque es donde se siente más útil. Dice también que ha estado en Mozambique, que en Mozambique ha residido años, en África, Latinoamérica. Dice que es miembro activo del Foro Global de Mujeres, con su fuerte compromiso en los programas de empoderamiento de la mujer actual, que ha estado en muchos programas y proyectos sobre todo medioambientales en África y en lugares donde estas cosas son realmente vitales, no tanto como aquí, que bueno, para no depender del garruzo, no, allí es para poder vivir, es donde Mela le gusta estar. Y dice también que bueno, que ahora trabaja en Ingenia, en una empresa con sede en Almería, es Business Development Manager. Directora de desarrollo de negocio. Es Ingenia Solar Energy, una empresa del grupo Gran Solar y que tiene sede en Almería y que trabaja desde aquí para todo el mundo. Y cuando estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando incluso Australia. Desde aquí de Almería, y no lo saben. Mela trabaja ahí, etc. Pero una vez que eso dice este papel, todo eso dice este papel, realmente lo interesante, yo pienso que es lo que deberíamos hacer hoy, es conocerla y conocer cómo piensa, porque, ya lo decía antes, no es todos los lugares donde ha trabajado, donde ha estado y donde ella quiere estar, sino qué la ha llevado allí, por qué, porque ella lo ha hecho porque ha querido, porque trabaja en cualquier lugar, en Madrid tendría, pero ella prefiere estar en África, en los lugares donde se siente útil, etc. Y creo que por eso es una referencia. Porque ingeniero es aprobar una carrera, tener un trabajo es echar currículum, pero lo que ella ha hecho es otra cosa. Y creo que es eso lo que debemos hoy. Dicho lo cual, ya tú sabes, bro, saca la cerveza. Guillermo, tus palabras, y además me alegro el enfoque en el que le has dado, porque precisamente era eso de lo que quería hablar, ¿no? Contarme un poco. Yo voy a hacer una pregunta. O sea, yo soy ingeniera de profesión, de vocación, toda la vida, ¿no? Y entonces, a mí me gusta todo analizarlo desde el punto científico, matemático, físico. Entonces, si queréis ver cómo conseguir una estabilidad o cómo se define un plano en la realidad,
necesitáis tener 3 puntos, ¿no? Y esa es la parte con la que yo voy a intentar hacer el contrapeso en esta exposición. No solamente mirarlo desde una única dirección, sino conseguir el enfoque desde 3 ángulos distintos para que realmente consigamos tener esa estabilidad. Además, no sé si sabéis que la representación de esos 3 puntos de ese plano, que es un triángulo, es una representación que a lo largo de la historia se ha hecho de manera jeroglífica de lo que representa una mujer. Si nosotros vemos en la prehistoria o vemos la representación gráfica, las mujeres siempre se han representado con un triángulo, y a mí me gusta pensar que es porque tienen esa estabilidad, esa firmeza y ese equilibrio que consiguen mantener. Así que voy a analizar la presentación que me ha hecho Guille desde ese aspecto. Si lo vemos desde el punto de vista profesional, pues evidentemente con una trayectoria profesional de muchos años, porque yo hace más de 20 y tantos años que soy ingeniera y vengo trabajando, pues puedes decir que realmente he estado realizando cosas. Ahora, yo solamente no me defino en mi plano profesional, también me defino en mi plano familiar. Y en ese plano familiar yo digo, soy la del medio de una familia de 3 hijos, el resto son hermanos dedicados todos ellos a la medicina. Desde ese punto de vista, a la hora de incorporarme en el plano de la sociedad, os puedo decir que no sigo los cánones tradicionales porque ni estoy casada, ni tengo pareja, ni tengo hijos, con lo que puede aparentemente pensarse que esa trayectoria profesional que podría ser exitosa, analizado desde el punto de vista de ahora, pues no he conseguido cumplir los objetivos, las metas tradicionales que se supone que una persona en su vida tiene que hacer. Y a partir de aquí os quiero plantear lo que viene siendo la línea temporal. El análisis de la línea temporal de toda mi trayectoria vital lo voy a hacer ahora mismo con un modelo tradicional o el modelo que nosotros como europeos solemos entender. Y luego quedaros con esta idea porque vamos a volver nuevamente. Nosotros siempre entendemos nuestra vida como una serie de hitos, de acontecimientos, de oportunidades que o las tomamos o se pierden, lo cual siempre nos hace poner en esa tesitura de si estamos eligiendo bien o si lo estamos haciendo correctamente, porque a lo largo de la vida pues tenemos diversas etapas. En mi línea temporal, bueno, pues yo desde que era muy pequeña tenía muy claro que me gustaban las matemáticas y la física, eso compaginado con viajar y esa aventura que a mí siempre me resultaba atractiva, y lo proyecté a lo largo de mi vida. Un ejemplo que os pongo, yo recuerdo que cuando era pequeñita, pues en mi mesita de noche tenía un atlas y yo me pasaba pues todas las tardes mirando ciudades, sitios geográficos donde quería ir. Uno de esos sitios que para mí era importante era Suazilandia, que era un país en mitad de África que muchísima gente no conoce y es normal que no conozcáis, y sin embargo yo pensaba, yo quiero poder ir. Y bueno, pues cuando tuve 30 y tantos años yo crucé andando la frontera de Suazilandia y para mí fue un acontecimiento visto desde esa emoción. Lo que os vengo a decir, a lo largo de esa vida, pues yo, como me gustan las matemáticas y la física, entro en un momento en el que tengo que tomar una decisión que es importante, y es decidir qué quiero hacer, qué quiero elegir, si quiero dedicarme a la rama de ciencia o a la rama de letras. Creo que esto todos en algún momento nos hemos enfrentado. ¿Qué sucede? Que cuando tú eres demasiado joven y tu manera de entender cómo se toman las decisiones no está todavía suficientemente trabajada, no estás preparado para decidir porque no sabes decidir y tampoco tienes experiencia para poder hacerlo. ¿Cómo se funciona el mundo de las decisiones, ¿no? Y esto es importante. La primera parte es la emoción. Como decía, a mí como me encantaba viajar pues, y me encantaba esa parte de matemáticas y física, pues yo me centraba mucho en esa parte emotiva. Eso todos lo sentimos. Hay cosas que nos generan emoción, una serie de inquietudes que tenemos dentro de nosotros. Pero claro, podemos quedarnos solamente en esa parte. ¿Cuál viene el siguiente paso que tenemos que dar a la hora de tomar una decisión, voy a decir correcta, que no buena? Porque quiero hacer la diferencia al final del todo. La siguiente parte es reflexionar. Cuando yo estoy metido dentro de mis decisiones empezamos a dar vueltas, y una persona cuando quiere aprender a decidir, que probablemente todavía estamos aprendiendo diariamente, tenemos que analizar las consecuencias de si tomo esta decisión, qué va a suceder, si decido este otro camino, qué consecuencia voy a tener. ¿Qué sucede? A mí me gusta hacerlo con lápiz y papel porque permite trazar toda esa manera de pensar y de decidir, pero es que a veces nos quedamos paralizados en esa parte porque no somos capaces de tomar una decisión. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo, porque supone aplicar un riesgo, lanzarnos a lo desconocido, y eso hace que no seamos capaces de dar ese salto. Entonces, cuando nos vemos en una situación así,
¿Qué suele hacer mucha gente? Pues a la locura. Y entonces dice, el que no arriesga no gana. Venga, me lanzo aquí y me tiro por mitad del precipicio, pero en realidad tú ahí no estás tomando una decisión consciente ni estás analizando lo que sucede. Simplemente pues te dejas un poco arrastrar, dependiendo del grado de inconsciencia que tenga cada uno de ellos. Una vez que tú analizas esos puntos, lo que tienes que hacer, es pasar a la, no sé qué novedad, es pasar a la acción. Y cuando tú pasas a la acción, tomas una decisión. ¿Qué sucede? Y es lo que decía, la decisión cuando se medita, cuando se analiza y se reflexiona, siempre es correcta. Lo que puede ser es que el resultado o las consecuencias de esas decisiones no sean positivas. Entonces tenemos que aprender a decidir asumiendo las consecuencias de esa decisión. Es decir, decisiones correctas, todas las que se han reflexionado. Decisiones positivas o negativas, pues ya depende mucho de la suerte y del grado de trabajo que cada uno apliquemos en esas decisiones. Yo creo que en esa línea temporal, como os contaba, al principio yo decidí totalmente por intuición. Lo que me gusta, pues esto es lo que hago. O lo que no me gusta, esto es lo que no hago. Pero nunca fui consciente cuando estaba decidiendo en las primeras etapas de mi vida si mi profesión iba a tener una repercusión a largo plazo. Y os sigo contando. Yo decido ser ingeniera de camino y bueno, pues podía ser ingeniera de camino como podía haber sido ingeniera industrial o de telecomunicaciones. Lo decido porque alguien me comenta que tengo la posibilidad de poder viajar y desarrollar mi profesión en otros países. Y entonces a mí me encaja con esa parte emotiva de es que a mí me gusta salir de mi casa y estar fuera de aquí. Perfecto. Termino mi carrera y tengo que empezar a trabajar profesionalmente, totalmente perdida. No tengo ni idea de lo que quiero hacer, porque además, en mi realidad, yo solamente he vivido mi yo, es decir, estoy solamente yo aquí conmigo, lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz, como estoy cómoda, no tengo que moverme mucho y entonces termino la carrera y mi padre me dice, no se me olvida, 28 de junio, hay que ponerse a trabajar. Hombre, yo 5 años estudiando, que se me habían caído las pestañas, estaba alta, estaba sentada en pleno verano, digo, madre mía, ahora a trabajar, yo esperaba disfrutar un poco del veranillo y del sol. Y entonces aparece la oportunidad, por eso os digo que fue totalmente casual, de unas becas para hacer prácticas con el Banco Mundial. Entonces, en esas becas del Banco Mundial yo presentaba un proyecto, se calificaba, íbamos a una subasta, tampoco voy a entrar mucho en el detalle cómo era, y con la puntuación tú elegías en qué país querías trabajar. Pues claro, ahí la gente, con aquella locura, voy a elegir Estados Unidos, Japón, el Reino Unido. Yo pensaba, madre mía, con todo lo que yo he estudiado, ¿qué hago aquí? Y decido irme a Brasil. O sea, decido desde el absoluto egoísmo. Pienso, guau, 3 meses en Brasil, en el nordeste, en la zona ecuatorial, playa, verano continuo. Mira, yo voy a trabajar, pero por lo menos estos 3 meses los voy a disfrutar. Entonces, en esa primera decisión yo soy completamente egoísta. Pero cuando llego a Brasil me encuentro con una realidad que a mí me choca. Voy a una de las zonas más deprimidas del país, la zona del nordeste. Y como ingeniera recién salida, me encargan hacer todo el tratamiento de recogida de aguas fecales, no sé si sabéis lo que son, pero en realidad pues todas las cacas que van, porque iban por superficie. Entonces era una ciudad que tenía 300.000 habitantes, que viene a ser equivalente al doble de Almería, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Yo 20 y pocos años, 22 años debía de tener, y de repente pues me dedico a hacer esa visita por toda la traza de dónde iba a ir el recorrido de las canalizaciones de fecales. Y se produce un impacto para mí que hace que empiece a producirse una transformación y un cambio en mi toma de decisiones. Lo primero es que yo veo a unos niños pequeños en una especie de zanja llena de caca y de agua asquerosa, bañándose y jugando, ¿no? Niños pequeños, con lo que para mí, como una persona española, que la higiene y que están todo el rato diciendo lávate las manos, no comas con los... me dejó completamente marcada. Y además se producía una cosa importante, y es que yo me sentía totalmente fuera de lugar allí. O sea, estaba muy incómoda en aquella visita porque no quería como, uy, que está el agua sucia, que no me toque, que tal y que cual. Entonces, fue una sensación muy desagradable que se produjo dentro de mí. Entonces, había conseguido, por un lado, salir un poco de ese yo egoísta al principio y de mi primer entorno más cercano para proyectarme en esa sociedad donde realmente decía, pues es que no consigo encontrarme a mí misma aquí, me siento incómoda. Eso me hace que yo me vuelva y empiece a pensar en cómo puedo obrar ese cambio, ¿no? Entonces, os quiero contar un poco, antes de continuar un poco con mi trayectoria, cómo funcionan las fases del cambio. Cuando una persona realmente quiere que sufre ese cambio y se transforma, sin que yo tenga una vida excepcional,
simplemente porque eso os va a pasar a vosotros a diario. La primera parte que funciona es la del corazón, y eso nos sucede a todos. Cuando dan una mala noticia, cuando sucede algo de este tipo, pues a todos nos llega al corazón, y evidentemente ante las catástrofes o este tipo de cosas intentamos lo antes posible pues colaborar, participar. Pero la siguiente parte, una vez que nos ha tocado el corazón, es pensar cómo vamos a poder colaborar con todo eso, llevarlo a nuestro cerebro, porque de nada sirven las emociones si no están racionalizadas. O sea, las emociones son un motor maravilloso, nos impulsan, nos sirven como acicate, pero desde el punto de vista práctico no tienen ninguna función. O sea, no se concretan en nada exacto. Entonces es necesario pasarlo todo por el filtro del cerebro, ¿no? Y decir, oye, yo tengo un cerebro, voy a intentar pensar cómo puedo participar, cómo puedo proyectar esta emoción que yo tengo en algo práctico. Pero es que una vez que ya lo tengo pensado, viene la parte más crítica de todas, y es materializarlo, es decir, llevarlo manos a la obra. Por eso os digo que yo me fijo muchas veces en la naturaleza, ¿no? Y en la naturaleza aquí he puesto las manos, pero siempre digo que tenemos 2 manos y 2 piernas, porque materializarlo, ponerse manos a la acción y trabajar es lo más complicado de todo. O sea, sentirlo es bastante general, todos lo sentimos, e incluso podemos llegar a un punto que de tanto sentirlo ya dejemos de sentirlo, no tengamos nada. Pensarlo, pues todos tenemos grandes ideas en los bares, en el salón de nuestra casa, pero a la hora de materializarlo es muy complicado tomar ese tipo de decisión. Por eso te digo que si queremos que exista una fase de cambio tenemos que pasar por esos 3 puntos, ¿no? E ir avanzando. Bueno, pues continúo un poco. Una vez que yo ya estoy aquí en Brasil, me doy cuenta, soy consciente de mi absoluta ignorancia. Vale, yo tengo una carrera, una profesión, pero necesito conocer mucho más. Y necesito conocer, por un lado, mucho más formación de programas sociales para poder dirigirme a los distintos proyectos que quiero hacer. Necesito conocer más idiomas si quiero trabajar en distintos países, porque para mí es fundamental poder comunicarme con la población. Pero es que además, para mí el lenguaje o los idiomas son una pasión, y me ha permitido entender que según cómo habla una sociedad, esa sociedad asimila la realidad, esa sociedad la enfoca. Os pongo un ejemplo. Los ingleses no tienen género. Eso hace que todas las discriminaciones estas que tenemos de hombres y mujeres, de masculino, femenino, ingeniero, ingeniera, no existan, porque para ellos existe la palabra en sí, no hay esa discriminación. Sin embargo, yo que estuve trabajando en un país árabe y aprendí a hablar árabe, pues tenemos género cuando hablan 2 mujeres, cuando hablan una mujer y un hombre, cuando hablan 3 mujeres y un hombre. Entonces, te hace que haya una discriminación absoluta entre los distintos sectores de la sociedad que se proyecta y se enfoca en su realidad y en su manera de entenderlo. Y luego tenemos a los asiáticos, que ha sido mi último descubrimiento, que para ellos el tiempo no existe. Lo que les importa es la acción. Les da igual que lo haya hecho ayer, hoy, mañana. ¿Qué estoy haciendo esto? Pues ya está. No esas locuras que tenemos nosotros como latinos del pretérito pluscuamperfecto, el pretérito anterior, no sé qué, pues es que da igual. O sea, en realidad ha pasado, pues ya está. No tiene más. Y todo eso tiene que ver con la manera que ellos tienen de concebir el tiempo. Bueno, os hago aquí ese pequeño paréntesis. Entonces, una vez que yo ya aprendo, me formo y tengo un poquito de conocimiento, decido dirigirme a África. Y a África ya voy con mucha más conciencia. Y si ya me había parecido dura la vida en Brasil, yo aterrizo en el África subsahariana. Me voy a vivir al 4º país más pobre del mundo. En ese país donde las condiciones de vida, de sanidad, de educación, de seguridad personal, de alimentación, de comunicaciones, de todo, son carentes, totalmente inexistentes. O sea, yo estoy viviendo en un país en unas condiciones que una persona, como podríamos decir, sensata diría, ¿para qué te vas ahí? Que era lo que todo el mundo me decía, pero ¿para qué te vas a vivir ahí? Si tú en España puedes trabajar donde quieres o te puedes ir a trabajar a Estados Unidos y vivir cómodamente. Porque realmente a mí la situación que he vivido en Brasil había generado un cambio dentro de mí, y tomé la decisión a partir de un momento de solamente involucrarme en proyectos que tuvieran una repercusión en la vida civil o en la sociedad, independientemente de que trabajas para una empresa y tú vas a ganar un dinero. Bueno, pues os puedo contar, por ejemplo, y yo nunca pongo fotos de africanos, ¿no? No tengo fotos colgadas jamás en mis perfiles, veré nada de niños negritos, como suele decir la gente, porque esa parte de la cooperación a mí me chirría mucho, porque entiendo que una parte de lo que estoy haciendo es una responsabilidad o una devolución de la suerte
que yo he tenido, ¿no? Hablo aquí un poco de mi compromiso personal. Nacer es el acto más aleatorio y más injusto que se te puede producir en la vida. Porque tú no eliges ni dónde naces, ni a qué familia perteneces, ni cuándo naces, ni cómo vas a nacer. Yo soy una persona privilegiada, lo digo abiertamente así. Primero, porque he nacido en España en una familia de clase media que me ha permitido estudiar, porque vivo en una sociedad que me permite hablar públicamente sin poner en riesgo mi vida por dar una opinión distinta. Tengo voz, tengo voto, puedo comunicarme. Soy una mujer y soy blanca. Siento decirlo así, pero es verdad que las discriminaciones de raza existen y no es lo mismo cómo te acoge la sociedad cuando tienes un color de piel o cuando tienes otro. Eso está claramente. Y además la religión que tengo pues se proyecta en una sociedad completamente laica donde no estoy oprimida por una serie de leyes que a mi entender son retrógradas y que hacen que me limiten en muchos aspectos. Entonces yo ahí me siento completamente afortunada. Cuando llego a África me encuentro con esa realidad continua y con ese tipo de mujeres, porque es la parte en la que yo me he involucrado, que están viviendo eso de una manera absolutamente injusta, porque ellas no han podido elegir y no tienen posibilidad de poder salir de la situación en la que están. Y entonces cuando empiezo a pensar mi compromiso personal, lo primero que hago es, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque evidentemente cuando tienes una realidad tan aterradora, yo lo digo así, o sea, vivir en África es peligroso. Yo le tengo un cariño especial, pero yo no podía salir por la calle andando tranquilamente, la policía me extorsionaba a diario, no tenía garantía de seguridad jurídica si me arrestaban. Bueno, el tener agua o tener luz, bueno, pues eso era algo que no era tan, o sea, no era tan peligroso como que un policía te amenazase o que te pudieran secuestrar. Esa realidad la estaba viviendo allí, ¿no? Entonces, pienso, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Mi siguiente pregunta es, ¿por qué lo hago? Porque claro, pues mira, sí, yo vivo desde la emoción, pero ¿por qué quiero hacerlo? Mi compromiso era claro en ese sentido y es porque yo veía una situación con la que no estaba conforme, porque entendía que había sido una persona privilegiada y algo tendría que poder devolver a los demás, pero sobre todo la parte más importante, que yo no estaba especial hincapié, es el para qué. El por qué y el para qué son preguntas que a veces nosotros las confundimos cuando no las estamos haciendo, pero no significan lo mismo, porque el para qué, a mi manera de entenderlo, tiene una trascendencia espiritual o tiene una elevación, es decir, es lo que define el propósito de mi vida. Yo hago todo eso para que en un futuro la situación real que puedan estar viviendo esas niñas o esas mujeres no sea siempre así, para que tengan la posibilidad de salir. A ver, os quiero contar una cosa que desde mi experiencia en África, nosotros tenemos una línea de tiempo, ¿no? Tenemos pasado, presente y futuro y hacemos planes. Los africanos dudo que tengan el hoy hasta allá. O sea, porque muchas veces se ven en las situaciones donde viven a supervivencia. Y cuando tú vives a supervivencia, solamente tienes presente el hoy y ese mismo instante. No tienes una proyección de lo que te va a pasar. Pero es que además han estado años y años explotados, abusados, lo siguen estando ahora de muchas maneras, y se sienten completamente abandonados. Al principio de la diapositiva yo ponía una que ponía mi entorno personal. Mi entorno personal, y para muchos de nosotros nos sirve como un grupo de referencia que nos protege, que nos acoge, que nos ayuda. Esto no existe en África. O sea, la realidad, todo lo que podéis pensar que es duro, pues allí es todavía más. O sea, supera muchas veces, no es que supera la ficción, es que es de una crueldad exacerbada. O sea, a mí, uno de los mecanismos que tuve que utilizar personalmente para no morir de dolor era un poco fingir que no tenía corazón, ¿no? Aislarme un poco de esas emociones porque no me permitía trabajar desde el punto de vista racional, porque en ocasiones las situaciones eran tan críticas o eran dolorosas que hacía que te impedía ver un poquito más y decir, oye, que al final yo lo que quiero llegar es tener un plan, un proyecto y aplicarlo. Bueno, pues con ese para qué surge, y os he puesto esta parte de aquí de Smart porque yo tuve una conversación con un ministro en Nigeria que a mí me cambió personalmente el enfoque de lo que quería hacer. Al principio tenía como una proyección bastante grande, yo quiero hacer esto, quiero cambiar lo otro, estaba todo el rato protestando porque este proyecto, porque este otro, era muy beligerante. Y él, que era una persona que conocía su país y había tenido la posibilidad de estudiar en el extranjero, me dijo, Mela, es
que lo importante no es cambiar el 100%, sino cambiar del 10 al 15%. Para mí eso ya es poder haber efectuado un cambio. Entonces, cuando tú te plantees un proyecto, piensa que un pequeño cambio va a tener repercusión a lo largo del tiempo. Y aquí os vengo a hablar de que no sé si lo conocéis, que esto va a ser muy breve porque esto no es una charla de formación, de la metodología SMART. Cuando os planteéis hacer algún cambio o que queráis implementar un proyecto, hacer una modificación, esta SMART viene de una sigla en inglés que significa S, que es específica, es decir, elegir un objetivo específico. M viene de measurable, o sea, que se puedan medir. Yo voy a hacer esto, voy a medir la evolución que se va a producir. El A, que significa achievable, o sea, que se puedan lograr. Yo no puedo pensar, pues mira, yo es que quiero hacer un proyecto donde todas las mujeres de Almería tengan acceso a un puesto de trabajo remunerado 2 veces por encima del salario mínimo interprofesional. Pues eso no se puede conseguir, con lo cual mi proyecto va a fracasar seguro. El R, que sea realista, por eso el de las mujeres también es realistic, que lo podamos poner ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, pues tengo que ajustarme a unos cánones con los medios que tengo y con la situación en la que estoy, y sobre todo la T, que para mí es la más importante, y para esto lo fuera de serie para aplicarlos todos, los americanos, es el time. Es decir, yo tengo que conseguir esos objetivos y ese proyecto que me he planteado en un periodo de tiempo. Esta es la única manera de que realmente ese cambio sea práctico, sea objetivo y sea tangible y se pueda evaluar, porque de nada sirve lanzarnos a programas, a proyectos y a compromisos si al final no somos capaces de medir cuándo, cómo y de qué manera se produce este cambio. Y bueno, ya creo, al final de todo esto, yo estoy en África unos 12 años, decido volverme a España por motivos estrictamente personales, y entonces, aunque pueda parecer que mi carrera profesional se trunca de repente porque allí tenía proyectos bastante interesantes, muy comprometidos y trabajaba sobre todo en distintos programas, sin embargo decido que quiero ser agente de cambio, ¿no? Y ese agente de cambio lo quiero proyectar en todas mis facetas de la vida personal. Para ello, pues hago 3 cuestiones importantes que me llevan a decidir lo que estoy haciendo a día de hoy. La primera de todas es saber qué es lo que sé hacer, porque no todo el mundo sabe hacer lo mismo. A mí me pueden gustar una serie de cosas, pero yo sé lo que sé hacer y eso es lo que tengo que aprovechar. Esas son mis ventajas, son mis oportunidades y son todos los factores positivos que tengo para mí. Lo siguiente es, ¿qué es lo que me gusta hacer? Tened en cuenta que cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas y complicadas, cuesta arriba y con dificultades, y además no nos gusta lo que estamos haciendo, olvidaros de que eso va a provocar ningún tipo de cambio en ninguno de nosotros, porque ya el día a día es trabajoso, no me lo quiero imaginar si estoy haciendo algo que no me gusta, pero falta el tercer punto de ese plano y de ese equilibrio, y es que lo que haga sirva para el resto de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que puedo aportar yo? Es verdad que todo el mundo con su buena voluntad puede aportar cosas, pero en realidad hay una serie de necesidades y de cosas que son importantes y que tenemos que tener claro. Cuando todo eso somos capaces de aunarlo en el mismo punto, hemos encontrado el propósito de que tenemos en nuestra vida y somos capaces de ser agentes de cambio. Y yo os digo, anteriormente yo hacía proyectos mucho más comprometidos, ¿no? Porque estaba, como digo yo, en plena zona de guerra y de batalla y era mucho más fácil poder trabajar allí, estar presente y tenerlo en el día a día. Pero posteriormente, con todo lo que aprendí, decidí yo quiero transmitir esta información, que la gente sea consciente de otras realidades, que no se queden en ese momento de no dar ese salto y de seguir avanzando. Y entonces decidí participar en programas de mentorización de niñas, no solamente aquí en España, sino que ahora estamos haciendo programas de mentorización con niñas africanas, pues dándoles formaciones en distintos talleres para que ellas puedan tener ese tipo de salida. Cuando alguien me pide que participe en alguna conferencia o en una charla, la doy. Nuestra capacidad siempre va en función de la escalabilidad que tengamos de hacer de nuestros proyectos y de los medios, la disposición y del tiempo que tengamos en cada instante. Y aquí vuelvo otra vez. Al principio se ha hablado de la línea temporal, ¿no? Que nosotros proyectábamos como una línea temporal, pues de principio a fin, donde las oportunidades que no se tenían, no se veían, se perdían y que teníamos que aprender a saber decidir para poder llegar a ese cambio.
Sin embargo, en los últimos meses tuve la oportunidad de conocer un poco más la cultura asiática y para ellos la línea temporal nunca es una línea, porque ellos no conciben la vida como trenes que pasan, sino como un proceso a salir absolutamente cíclico. Es decir, que si yo tengo ahora una oportunidad y no la aprovecho, no significa que no la he perdido, sino que lo que me está transmitiendo es que necesito seguir avanzando, aprendiendo, porque esa nueva oportunidad volverá de nuevo a mi vida y ya estaré más capacitado para tomar una decisión, para ponerla en práctica y para poder obrar todo ese cambio. Es decir, para ellos el hoy, el mañana, el pasado, el presente y el futuro funcionan como un todo y eso, como lo decía antes, se queda reflejado en el lenguaje. Así que yo os animo a que participéis, que toméis decisiones, que os proyectéis un poco en lo que queráis hacer, en lo que sepáis hacer, en lo que os gusta y cómo eso puede repercutir en los demás. Y esto es más o menos lo que tenía que contaros. No sé si tenéis alguna cuestión. Pues muchas gracias a ti. Sí, cuéntanos más. No sé. Yo sé que hay mucha gente que tiene como muchas cuestiones de práctica de África, de Brasil, de Latinoamérica. Si queréis que hable de algún proyecto en concreto, yo hablo. O sea, no tengo ningún problema. Lo que nunca enseño son fotos, porque entiendo que, por respeto sobre todo a esa gente, porque no están ahí para exhibirlas, pero yo puedo hablar de ellas directamente, de lo que queráis, ¿no? O sea, eso no es problema. Yo sí. Dime. Como te conozco, hablando del proyecto de mujeres que lanzaste, que pusiste en marcha con la Cámara de Comercio en Mozambique. Vale. Bueno. Pues claro, pusiste en marcha ese proyecto desde cero. ¿Y cómo lo hiciste? Lo que puedas contar. ¿Cuál es tu...? No, o sea, yo fundé la Cámara de Comercio de Mozambique con España. Bueno, como estaba allí, había una serie, no teníamos muchos españoles. Percibí quizás esto lo tenía que haber contado en la exposición. Nosotros desde aquí no somos conscientes de cómo nuestras acciones repercuten en los demás. A ver, aparte del compromiso con el mentoring y con todo, yo estoy muy comprometida con toda la parte de cambio climático y de economía circular, porque para mí el calentamiento global, que puede ser 1 grado o medio grado, no supone un gran cambio. Para nosotros, además decimos, oye, qué invierno más bueno, que este invierno parece que no ha hecho frío y en verano, pues si hace más calor, ponemos el aire acondicionado 2 meses antes y ya está todo resuelto. Sin embargo, cuando yo vivía en África me di cuenta que cuando subía la temperatura del globo, pues aumentaban la sequía, había grandes crisis de hambruna, las tierras fértiles desaparecían, se producían luchas entre uno y otro y eso se repercutía en lo siguiente. Las niñas de a partir de 9 años empezaban a casarlas con señores de 30 y de 40, lo que vienen siendo los matrimonios infantiles. Eso está totalmente institucionalizado, no solamente en África, sino en toda la parte de Asia Menor y Afganistán, lo habréis visto. Eso es consecuencia de nosotros, de los países desarrollados. Con lo cual, en la Cámara de Comercio decidimos establecer un proyecto donde a esas niñas, que muchas de ellas las abandonaban, las dejaban tiradas en la calle, las recogían de ahí, intentar darle pues una serie de programas de formación para que ellas se recuperasen y se reciclasen, o sea, se recuperasen, tuviesen una formación y no dependiesen exclusivamente de este tipo de matrimonio, apoyado además por una serie de instituciones, pues para que en realidad es que estaban vendiendo las familias, y esto es muy difícil de entender, vende a su hija porque es una boca menos que alimentar y además le dan dinero, cuando deben de ser tus padres los que te protejan. Es dolorosísimo ver esos vídeos de esas niñas intentando escaparse de esos señores con las que las están casando, que prácticamente, bueno, si tienes 9 años, un señor de 40 te está violando, eso es indiscutible, ¿no? Totalmente tolerado. Y eso lo hemos provocado nosotros con ese cambio de temperatura. ¿Qué inventamos en esa concienciación de proyectos? Por un lado, darle apoyo a esas niñas y por otro lado, a la sociedad, que estamos derrochando energía, provocando este tipo de cosas, no favoreciendo el reciclar, el reusar y el reutilizar, pues incorporarlo dentro de nuestro ADN diario, porque no nos cuesta ningún trabajo hacerlo y sin embargo la repercusión que tiene es mayor. Otro ejemplo que os puedo poner, SRM no lo sabe, en el sudeste asiático, en Camboya, no sé si conocéis a los gemelos rojos, pero son unos asesinos. Yo es que hablo muy claro, lo siento decirlo así, o sea, no estoy nada políticamente correcta. Bueno, pues a las niñas camboyanas de 9 o 8 años las secuestraron durante esa época de intervención, se las llevaron a Tailandia y las estuvieron prostituyendo hasta que consiguieron recuperarlas y las trajeron de vuelta con 18 o 20 años. Si tú tienes 12 años y durante 8 años te han obligado a prostituirte, imaginaros cuál es tu situación emocional, cuál es tu valor, o sea,
tu autoestima y lo que tú sirves. En ese programa, que se hizo además con ayuda de ONU Mujeres, y yo invito a todo el mundo cuando viajéis por el sudeste asiático que busquéis el tipo de alojamiento y restaurantes donde estas niñas se han dedicado, dieron cursos de formación para ser capaces de gestionar pequeños cafeterías, restaurantes y bed and breakfast para los turistas que llegaban, de tal manera que ellas recuperaban un poco ese valor propio, se reincorporaban a la sociedad y no se dedicaban, porque durante toda su vida lo único que habían hecho habían sido de ser abusadas, prostituidas y violadas. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros desde aquí podemos ir aplicando en cada uno de nuestros proyectos cuando viajamos. No nos supone ningún esfuerzo, sin embargo nos permite hacer ese cambio y también denunciarlo desde aquí, evidentemente. Yo siempre tengo oportunidad, pues lo cuento. Programas MOOC, bueno, los programas MOOC son programas de formación general. Oye, pues si tú puedes dar pequeñas formaciones a gente que no tiene acceso a conocimientos básicos de determinados programas, pues participa aprovechando las nuevas herramientas, porque si hay una cosa que está clara es que a lo mejor no tienen que comer, pero todo el mundo tiene un teléfono en África. A mí eso sí que me llamó extraordinariamente la atención, con lo cual voy a utilizar todas esas tecnologías para fomentar esa educación, esa formación. Uno de los proyectos con los que me gustaría poder empezar y ponerlo en marcha es para estas mujeres afganas que ahora les han cerrado totalmente el grifo de la formación, otra banda de Criminales. Sí, criminales, esa es la palabra, que ellas puedan seguir aprendiendo, porque es la única manera que tienen, ¿no? Y seguir denunciando continuamente. Mela, ¿cuál es la principal dificultad que te encuentras a la hora de llevar a cabo una mentorización con niñas en esos destinos? A ver, las niñas, a mí me asombra, en realidad el principal problema lo tengo con las niñas de aquí, porque cuando una persona lo tiene todo aquí, pues no sabe valorar la oportunidad, la posibilidad y todo lo que hay. Las niñas de allí pelean con uñas y dientes por aprender, por salir de donde están, porque no les gusta la situación, o sea, a nadie le gusta sentirse abusado aunque no conozca otra cosa. Entonces, ellas todo es flexibilidad, las ve andando kilómetros para estar, a lo mejor están cuidando del hermano y están haciendo los deberes como pueden, o sea, ellas nunca, yo con ellas jamás he tenido ese tipo de problemas, es justo lo contrario. Mi principal frustración era que llegado a una época no había recursos para poder sacarla de ahí, ¿no? Y entonces ya llega un punto que tú dependes económicamente y donde no hay más, pues no hay más. Pero mi problema ha sido con las niñas de aquí, que no llegan cuando tienen que llegar, que no se comprometen con el programa que se está haciendo. Ejemplos claros. O sea, yo la gente que tira la comida, de verdad es que me parece cometer una aberración tan grande cuando he visto gente que solo come una vez al día, el día que come, y te dicen, es que no voy a repetir lo que me ha sobrado. Pues bendito sea que puedes repetir, o sea... Eso es una manera de tú interiorizar todo eso en tu proceso de cambio y de ser un ejemplo. Y yo lo digo abiertamente, perdona, si tengo que comer 3 días lo mismo, pues comeré 3 días lo mismo. Pero es verdad que he tenido esa experiencia y la he visto. He visto a gente pasar hambre, no de no sé qué, pasar hambre de 2 y 3 días sin comer. Y eso es bastante común. Con lo cual, no sé con qué cara te puedes sentar, o yo no soy capaz de sentarme y decir, esto no lo quiero, lo tiro. ¿Tienes esperanza con respecto al futuro o eres bastante pesimista? ¿Cómo? Las nuevas generaciones, es verdad que están muy concienciadas y muy enfocadas en todo esto. Es verdad que yo entiendo que las nuevas generaciones tienen un salto con respecto a la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que sí percibo mucho en España o en la sociedad europea es toda la parte de capitalismo. Estamos muy presionados con el hecho de tener que pagar deudas, de tener una casa, de tener y tener y tener. Entonces, ese cambio se tiene que producir, ¿no? Pasar un poco de ese espíritu de la posesión a tener un poco ese servicio o ese compartir. Pero las nuevas generaciones están más concienciadas. Y la realidad que vivimos, que cada vez somos más esclavos, porque yo pienso que la sociedad europea cada vez se está esclavizando más, porque de una manera no práctica en definición de esclavitud, pero sí que estamos trabajando todos los días para pagar y para enriquecer siempre a los mismos y nosotros no mejoramos por mucho que hagamos, pues va a provocar que haya una crisis social, pero esa crisis social va a estar sobre todo por una distribución de bienes, porque nosotros ya a partir de ya vamos a vivir peor. Entonces, creo que esas nuevas generaciones sí tienen otro enfoque distinto, están más concienciados y hablan un poquito más de toda esta parte de globalización, porque la están viviendo. Entonces, prefiero mirarlo de manera positiva. ¿Prefieres que te siga motiva en redes sociales o a programas en concreto? Mira, hay un programa muy bueno que se llama Too Good to Be Towards, que si queréis os lo mando. En este en concreto hacen todos los programas para las niñas que se casan de manera precoz.
y aplica a todo el mundo, o sea, y allí dan testimonios porque, o sea, os podéis imaginar, o sea, yo lo he contado y lo he contado como de manera bonita, ¿no? Pero cuando un señor afgano coge a una niña de 11 años y se casa con ella, aparte de que le pega unas palizas horribles, muchas de ellas les tiran ácido. Es verdad que son situaciones muy desagradables de contar, pero que si no se cuenta, nunca nos damos la espalda y entonces hacemos que esa emoción ni siquiera llegue al siguiente paso de me he emocionado, voy a hacer con mi cerebro, voy a hacer un cambio. Entonces es importantísimo verlo y en ese programa funciona correctamente, porque también es verdad, y eso sí que os lo digo, cuando decidáis colaborar con algo, tomad muy buenas referencias de dónde estáis colaborando, dónde va destinado ese dinero, para qué se utiliza, si son claros y transparentes en esas cuentas, cómo funciona, porque no todas las ONG, no todos los programas funcionan como debe de ser. Y es cierto que no todo el mundo tiene dinero para eso, pero es que esa misma realidad la podéis vivir aquí. O sea, aquí tenéis población marginal, donde muchas niñas las sacan del colegio cuando llega una edad. Hay un problema que tenemos con las niñas asiáticas que han llegado. O sea, yo creo que Irene me lo puede contar, que a partir de los 16 años ya no es obligatoria la escolarización, son alumnas brillantes porque generalmente son brillantes, pero la cultura que tienen en su casa hace que las mujeres salgan directamente. Entonces, eso lo tienes aquí al lado, no te tienes que ir a África a hacerlo. Yo me fui con mi insensatez, como dice, oye, me fui a Brasil, de aquí ya salté, ya me dediqué a visitar países. Independientemente de toda esta realidad, yo también disfruté mucho, o sea, he conocido muchos países, he visto mucha cultura, he tenido unos paisajes espectaculares que no ha sido una vida de sufrimiento, no quiero transmitiros eso. O sea, ahí. Pero tú, Dime. ¿Cómo podemos contribuir a algunos proyectos o apoyar desde aquí? Pues mira, yo creo que puedes directamente, si quieres participar, ahí tienes mis datos, hablamos tranquilamente y cuando empecemos a hacer un programa, puedes colaborar directamente, porque podemos colaborar directamente, yo te digo, haciendo una mentorización, participando en un MOOC, con cualquier cosa que quieras poder hacer. Y ya te digo, yo personalmente en el programa de las niñas de los matrimonios jóvenes, pero porque a mí me tocó muy de cerca porque lo he visto. Entonces cuando tú ves eso, es muy difícil que no te llegue. Ahí puedes hacer lo que tú quieras, y te digo, tienes todo lo que te apetezca. pero tu plataforma, o la plataforma, o desde dónde te mueves para ese tipo de mentorización y de proyectos sociales. A ver, mentorizaciones hago a veces a través del Foro de la Mujer, a través del programa que tiene Naciones Unidas de programa de desarrollo con niñas, y luego el Women's Forum también tiene distintos programas. Unas veces tú... Hay uno para las niñas que se llama Leader Code. O sea, pues tú te integras en proyectos que ya existen o también estás... Tienen algunas dos veces- opciones, o sea, dependiendo. Los programas salen, tú puedes postularte para poder participar porque hay que montar un equipo Pero teniendo un perfil o determinado tienes tipo que de tener un perfil, perfil para ¿no? poder Claro, participar en profesionales. pero tiene cierto sentido, ¿no? Que si tú vas a participar en un programa que viene con fondos multilaterales, tenga unos perfiles que se ajusten a Como cada es uno. necesario, más útil. Sí, porque tienes que tener conocimiento. Si os contaba, decía, yo tuve una parte que aprender sobre esto. Yo aprendí mucho de economía social, aprendí de programas aplicados, o sea, de project manager aplicado a programas de desarrollo y de evaluación de proyectos de sociedad civil. Todo ese tipo de estudios los tuve que hacer porque si yo quería poder participar en ello, evidentemente solo como ingeniera pues no iba a tener. O sea, que has tenido como dos vidas en paralelo, la de la profesional, que es la que te permite comer, digamos así, y la otra en la que te estás formando a la vez que estás ayudando. Pero eso también me permite comer. O sea, Impartiendo- yo siempre Sí, pero son programas he vivido de mi guarropa. trabajo. Lo que Pero pasa aún es que a lo así- mejor a la hora de decidir dónde quiero trabajar, pues elijo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en mi empresa donde trabajo ahora en Gran Solar, el programa de responsabilidad social corporativa lo llevo yo. Y aprovecho, ya te hago la promo. Sí, venga, vale. Es que me he presentado. Este tipo de agua lo hace un chaval que además es un chaval joven, o sea, muy jovencito, que él está muy comprometido con todo el compromiso de agua y de reciclado, de reutilización dentro de todo el mundo, ¿no? Utiliza una serie de botellas con unos contenidos que no tuvieran plástico y lo va repartiendo dentro de todos los programas de Latinoamérica. Pues nosotros lo hemos implementado dentro de nuestra empresa, ¿no? Y entonces, pues si tú quieres hablar con él, porque además tiene un montón de proyectos, pues yo no tengo ningún problema para poneros en contacto. Este tipo de cosas es lo que hace que tú vayas cambiando poquito a poco, ¿vale? El tema de dar dinero, yo es que no soy muy partidaria de dar dinero, salvo que tenga mucho, porque en realidad es más hacer la concienciación que aportar. ¿Sabes? Para eso ya nosotros pagamos impuestos para que se destinen para eso, ¿no? Otra cosa es lo que hacen con ellos. A mí lo que me cuesta más, no comprender, sí lo comprendo, pero
ese puente que hay entre cuando tú estás en un proyecto, ya sea físicamente o mentalmente, un proyecto en lugares con estas cuestiones, a aquí, a Occidente, hay como un puente ahí abstracto, real físicamente y geográficamente, pero me cuesta mucho, no sé cómo decirte, traducir, es como hablar dos idiomas. Entonces estás a mitad traduciendo. Entiendo lo que me dice. A ver, yo he tenido etapas de extraterrestre, las definía así y la hablaba con más gente, o sea, porque a lo mejor yo cuando regresaba me sentía completamente desubicada. Yo recuerdo decirle a mi madre, mamá, he ido al Mercadona y hay 5 champús diferentes. Ella me miraba y me decía, pues hija, sí, ¿qué me quieres contar, no? O sea, en ese mundo, tú al final, la capacidad de adaptación del ser humano es bastante elevada, ¿no? Entonces, cuando estás allí, estás en un modo y cuando estás aquí, estás en otro sin perder esa realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces me siento desubicada, sí que esa sensación de extraterrestre la he tenido muchas veces. Me he sentido que no pertenecía a ningún sitio, porque a veces lo que le contaba a la gente que tenía a mi alrededor, decía, a mí qué me estás contando, no me interesa nada de... Tu mundo no tiene nada que ver con el mío, ¿no? Amigos de toda la vida, pues al final ese lazo y esa interacción no la tienes porque la has perdido, pero tienes que abrirte a otra realidad, ¿no? Al final, pues eso, ¿no? Estás un poco ahí como entre agua, llevas razón. Cuando estaba allí, pues vivía otro mundo, y cuando estoy aquí, pues me siento... A veces me siento muy fuera de lugar, es así. Y a nivel proyecto también, o sea, no solo personal, sino todas las personas que están implicadas, que están moviéndose y tal. Pero los proyectos, yo sí quiero contar un poco. Cuando tú te presentas a un proyecto, los proyectos pueden ser en español, de corto, de medio o de larga duración. Un proyecto de corto puede ser de un par de meses, que eso es asequible por cualquiera de nosotros que quiera hacerlo. Uno de medio tiene una duración entre 4 y 6 meses, con lo cual ya tiene un poquito más de compromiso y si quieres participar. Y un proyecto de largo plazo suelen ser de 2 a 3 años. Más de 3 años no se suele estar en el mismo sitio y en el mismo proyecto para evitar que se produzca corrupción, ¿cómo se dice? Eso, pues que te acomodes un poco y no interacciones un poco dentro del propio proyecto. Entonces, en esa elección tú lo puedes tener. ¿Quién te ofrece proyectos de este tipo? Si no puedes trabajar directamente con una multilateral como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Desarrollo, el africano, el del Caribe, porque ya depende de cada cual, tú puedes trabajar con una ONG que participe de ese tipo de proyectos. Que relativamente, por ejemplo, pues con Cruz Roja puedes participar, Ingenieros Sin Fronteras trabaja, hay un montón de organizaciones que hacen proyectos en concreto en distintos sitios y ahí el grado de exigencia a la hora de tener una formación específica no es tan grande ni tan competitivo, porque ten en cuenta que cuando solicitas trabajar en un banco mundial, pues estás solicitando tú y el mundo entero. Tu grado de competición es mayor, pero también es verdad que hay sitios donde no quieres nadie, ¿no? Entonces, no. Y uno de los objetivos, yo termino a ti sobre todo me has preguntado, porque hay mucho trabajo para las mujeres, es uno de los objetivos que tienen claramente. Entonces yo animo e impulso a todas las mujeres a participar en esos programas, porque en igualdad de condiciones yo, en contra de mi manera de pensar, de esa discriminación positiva, van a apostar por hacer contratos con mujeres. Estudiar idiomas, eso es clave, o sea, si no sabes idioma es muy complicado porque tú tienes que estar con la población y luego pues tener conocimiento de todo lo que es economía social. Porque no solo te vale ser ingeniera, tienes que entender un poco cómo funcionan los proyectos sociales. Mela, ¿qué tasa de éxito personal? No me refiero, supongo que al final de cada proyecto pues tendréis vuestras evaluaciones. Me refiero que para ti personalmente, cuando participas en un programa, ¿a partir de qué punto de trabajo dices ya con esto he cobrado? O sea, vale. Yo creo que lo comentaba cuando hablaba con este ministro nigeriano, que yo decía, no es que tienes que ser el 100%, y me dijo, no, o sea, tienes que ser muy consciente de qué país está y la realidad en la que tienes. O sea, que tú ya hagas un cambio de un día o de un 15% me parece más que suficiente. Hay mucho lastre que hay que arrancar, ¿no? Y luego hay una cosa que se produce en los países menos desarrollados, tanto en Latinoamérica como en África, y es que hay un asincronismo. Vive una sociedad muy desarrollada frente a una sociedad que no está nada evolucionada, y entonces ahí hay un salto espectacular, cosa que no sucede aquí en los países europeos, ¿no? Y cuando digo que hay un salto, es que es un salto en cuanto a tecnología y conocimiento y todo, impresionante, ¿no? Claro. La clave para el éxito en cualquier proyecto es que tú entiendas a quién se lo estás dirigiendo.
Yo he visto, y eso sí que es verdad que lo he visto, mucha buena voluntad de llevar proyectos, pues vamos a hacer una bomba de agua o vamos a coger una máquina para que vengan ellos y aquí cuando tengan que trabajar el campo, pues no se esfuercen, no necesiten hacer tanto trabajo físico, con esto consigan excavar. En realidad, si eso no está asimilado por parte de la sociedad civil o de la población que lo recibe, el proyecto fracasa en cuanto se van directamente los que estaban liderándolo porque no han conseguido romper la barrera cultural, donde tú, evidentemente, siempre eres un extranjero que va allí, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tienes que conseguir es que el proyecto salga de la propia sociedad civil, con lo cual una de las cosas más importantes es trabajar con cada una de las comunidades para que lo hagan propio. Y a veces tienes ese choque cultural con la comunidad porque no piensan como tú, ni entienden como tú, ni se organizan como tú. Yo a Rubén muchas veces le contaba, jamás he visto hacer una fila en África, jamás. Sin embargo, pues a lo mejor cuando yo he viajado a Asia, son súper estrictos con sus normitas y con todo y nosotros le llamábamos la atención precisamente porque éramos muy caóticos. O sea que todo depende mucho de quién esté recibiendo todo ese proceso. Es fundamental conocer la cultura y respetarla. Que un gran fallo que tenemos nosotros, que yo además lo he tenido muchas veces, es pensar que estoy por encima, porque ya lo conozco y porque lo he vivido, y sin embargo la cultura es la suya y no hay cultura correcta o incorrecta salvo que amenace la vida de la gente, ¿no? ¿Cuál crees que es el motor de la injusticia en el mundo? Dinero. Pues sí. En fin, o sea, la segunda mujer más rica del mundo es la hija del presidente de Angola. Y si tú vas a Angola, es lamentable cómo está el país. Y en Mozambique, pues te puedo decir que la siguiente es la hija del antiguo presidente, Samora Machel. Es el cuarto país más pobre del mundo, pobreza extrema. O sea, de la gente come una vez al día y cuando come estoy diciendo que come un trozo de pan, no que se coma un buen filete. Y ella es una de las mujeres más ricas del mundo, está spoileando y sacando todo lo que sale de su país. No existe esa conciencia de yo estoy aquí, tengo esta oportunidad, estoy en mi país, voy a intentar repercutirlo todo en la sociedad. El concepto que hay es voy a intentar robar cuanto más mejor, porque como está robado yo también quiero sacar más y más y más. Y si no se cambia eso, es muy difícil que una sociedad que no tiene formación, que no tiene futuro, que vive en la supervivencia, provoque ese cambio. Oh, qué interesante, muchas gracias, Mela. A vosotros. Bueno, y eso, lo último que has dicho del concepto asiático con el círculo, me ha encantado lo que me has contado eso porque, bueno, sabemos que tienes otra concepción y tal, pero eso en concreto me ha parecido súper interesante. ¿Y estás en ello por algún proyecto ahora o...? Yo sigo haciendo, aparte del mentoring, hago mi propio mentoring personal para crecimiento y para este tipo de cosas, porque creo que es importante que siga aprendiendo, ¿no? Porque me gusta mucho observar, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando viajé a Asia el enfoque tan distinto que tenía respecto a mí. El hecho de que sea circular pues te quita el peso de decir, uy, que se me ha perdido la oportunidad, pero te crea la responsabilidad de seguir aprendiendo todo el tiempo, no hay como descanso. Me parece más natural, A mí sí, me sí, cuadra, sí. me cuadra más ese círculo que la línea. No sentáis esa pena. Y ya está, no sé si yo ya he hablado mucho. Sí. Bueno.